Now we host Dr. Oscar Javier Solayo Perez, who is graduated in law from the University of Colima, Master of Law in Intellectual Property from the University of the John Marshall Law School in Chicago, Illinois, USA, and doctorate from interinstitutional PhD in law program at ANUS, has earned 2 diplomas on maritime, ports, and custom law by University of Colima, has been a member of the National System of Researchers Level 1, and I beg your pardon about my pronunciation in Dutch, or in German, Deutscher Akademischer Austauschdienst, which is the German Academic Exchange Agency, alumni for research stay at the Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, based in Munich, and grant recipient from Banco Santander Foundation for postdoctoral research stay at the University of Alicante, Spain, in what serves as professor at the Magister Lucentinus since 2012. At the University of Colima, besides being a career of lecturer researchers, has served as law school academic coordinator, director at the International Intellectual Property Program, and director of the Institute for Legal Research, and author of Intellectual Property Law, published in 2010 by Oxford Publishing, and Law and Technology Transfer, published in 2017 by Tirant Law Blanc, co-author of more than 10 other books, as well as several papers published both nationally and internationally. He is currently certified arbiter on copyright authorized by Indotor, and member of the board of Red OTT Mexico, founding partner and member of the board of the following companies: CooperativeLegal.com, Technovaxion, president of Electronic and Information and Communication Technology Industry Association, and member of the board of several startups. And you understand, and we switch from data protection to intellectual property. And I leave you the floor. Merci beaucoup. I'd like to welcome first to all my fellow colleagues that have come from many different countries. I hope you had a very nice stay in Mexico, and that you take the time to enjoy the food and the city and everything. And also the mole, of course. Big data mole. Big data mole. That's a new trademark here. Muchas gracias a todos. Procuraré quitar palabras complicadas la siguiente ocasión en la referencia curricular. Sé que soy lo único que se interpone entre la reanudación de su estela de datos sociales y ustedes, además de una rica cena. Así es que esperemos que los próximos minutos, que serán menos de 20 ya por la presentación y demás, sean de utilidad. Si me prestan el presentador acá, vamos a ver. Así es que trataremos de irnos un poco rápido. Afortunadamente, aquí coinciden un par de cosas, ¿no? Ya los compañeros de la mesa me ahorraron algo de tiempo en explicar algunos conceptos. Además, como ven, todos son grandes expertos en datos personales, yo no. Yo me dedico más a temas de propiedad intelectual, en este caso más temas que tienen que ver con datos personales y transferencia de tecnología. Y ahí es donde precisamente hay una convergencia, que es un punto que nos va a acompañar los siguientes minutos. Todos hemos oído hablar de lo que implica, por lo menos de todo lo importante que es esto que es la llamada cuarta revolución industrial para justamente los temas legales en los cuales nos dedicamos y los temas técnicos que ello implica, pero a veces no somos conscientes de las implicaciones, ¿no? Como ven, hay de repente varios términos que nos hemos acostumbrado a usar, pero no entendemos del todo, al menos con franqueza, los que no tenemos un background tecnológico, no lo entendemos del todo, hacemos como que entendemos a veces, pero bueno, ahí entra toda esta parte de Big Data, Internet de las cosas, cómputo en la nube, automatización, inteligencia artificial. Pero esta cuarta revolución industrial básicamente es acerca de la convergencia de todas estas tecnologías, pero un poco más allá inclusive es acerca de la convergencia de personas, negocios y cosas, un poco para simplificar un poco este aspecto. Y este es justamente, esta convergencia nos viene acompañando porque es extremadamente importante. Aquí pueden ver, no voy a entretener en explicar porque ya se ha explicado desde la mañana que estamos en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Nos tocó a algunos nosotros vivir esta tercera revolución industrial, a algunos les tocó un poco
una parte todavía de la llamada o de este cambio generacional, pero lo que hace importante en cada una de estas épocas, que no vamos a detenernos en las características, es de que es muy fácil referirse a ellas en retrospectiva, pero lo curioso es de que las personas que estuvieron atravesando en cada uno de los momentos coyunturales de cada una de estas revoluciones industriales no eran conscientes de las implicaciones que tenía para sus vidas y para el futuro. Y eso justo nos está pasando a nosotros. Tratamos de averiguar, de imaginarnos qué implicaciones tiene, pero la verdad es que no lo sabemos del todo, ¿no? Si pudiéramos aquí tener como este momento, imagínense muy brevemente, en esta primera revolución industrial, probablemente del conjunto de tecnologías la que tuvo más impacto fue la máquina de vapor. ¿Quiénes sufrieron más en ese momento? Bueno, pues sufrieron más, imagínense, pues evidentemente los campesinos fueron los que más sufrieron. En su momento fue dramático, fue drástico, muchos puestos de trabajo se eliminaron, pero no se eliminaron del todo, en realidad se transfirieron, nomás que este proceso duró tiempo, a otras áreas de la economía. Algunos años después, poco más de siglo y medio después, en la segunda revolución industrial, la tecnología que más tuvo impacto, entre otras, ¿verdad?, fue la electricidad, y ahí quienes más sufrieron, ¿verdad?, sobre esto, bueno, pues fueron los obreros, ¿no? Ya saben, un montón de cambios sociales, de tipo también legales, económicos, desde luego, y en los 70, ya de manera más reciente, algunos, si no lo vivimos, pues lo platicaron, de que, bueno, pues también hubo un cambio de paradigma que implicó un cambio en la vida de las personas y también cómo fue esto evolucionando hacia el futuro. Y quienes más sintieron todo esto fueron las personas que hacían trabajos probablemente en la oficina, ¿no? En la Ciudad de México hay un nombre para esto, ¿no?, que son los godines, ¿no?, que son quienes tuvieron un mayor impacto en sus vidas, porque ya no está, algunos estudiamos todavía en la primaria taquimecanografía, estudiamos una serie de cosas que son habilidades casi arqueológicas hoy en día, porque pues no las podemos realmente, aunque bueno, todavía mientras sigan existiendo los teclados, pues seguirán siendo útiles, ¿no? Pero el tema es de que en la cuarta revolución industrial, el individuo que falta ahí su fotografía, o por lo menos su perfil, no es consciente, así como no eran conscientes aquellos de todo el proceso que estaba pasando por encima de ellos y atropellando su realidad. Este individuo que falta poner ahí tampoco es consciente. Y en este caso, tristemente, quien está ahí somos los profesionistas. Entonces, tristemente, ¿verdad?, así como vemos a los otros, así como con cierta ternura, ¿verdad?, del proceso que les tocó vivir, y como, ay, pobrecito, bueno, a lo mejor a una conferencia 50 años después están refiriendo, ¿verdad?, a los señores abogados que todavía pensaban que la inteligencia artificial no iba a tener un papel importante en la práctica del derecho y la enseñanza del derecho. Y bueno, ese proceso nos toca vivir. A propósito de la convergencia, entonces, también se da en el derecho. Tendemos en el derecho, como en cualquier otra área del conocimiento, a pensar en esto como áreas desagregadas, ¿no? Los de derecho civil nos hablan con los de derecho penal, y bueno, los de datos personales tampoco se hablarán con los de derechos de autor, y estos menos hablarán, ¿verdad?, con los de otros temas, ¿no? Y entonces resulta ser que esta interdisciplina, esta convergencia tecnológica se da también a nivel de áreas de conocimiento. Desde luego el derecho no es la excepción. Lo que pasa es que somos los más reticentes probablemente, ¿no? Y entonces ese proceso va a ser muy doloroso para todas las profesiones, pero probablemente para los profesionistas del derecho va a ser todavía más doloroso, ¿no? Tristemente, lamento ser yo quien se los diga, pero es muy probable que sea así. Ahora, sí, probablemente hayan reflexionado que hemos hablado toda la mañana, toda la tarde de datos, y todo lo que está alrededor de ello, pero seguramente por otro lado han escuchado este concepto de economía del conocimiento. Ya no se habla tanto de economía o sociedad de la información, sino economía del conocimiento. Y justamente este punto, que ya me ahorró algo de tiempo, Linda, porque proyectó una lámina muy similar. Ese es el punto de lo que nos mantiene el día de hoy aquí. Los datos en sí mismos, desde el punto de vista económico, tienen poco valor. No sirven para tomar decisiones. La información, ¿verdad?, de la construcción de datos también, que nos permite tener un contexto. Pero es hasta que esa información se convierte en conocimiento que podemos derivar valor, que podemos incluso apropiarnos de ello, ¿no? Porque justamente el conocimiento puede ser transferible. Por una vertiente será la transferencia de capacidades, que no podemos apropiarnos de ello. El mero hecho de estar todos aquí es una transferencia de conocimiento en la vertiente de capacidades. Pero por otro lado está la transferencia de conocimiento en su vertiente de tecnología, esto que los españoles llaman resultados de investigación. En España no hay oficinas de transferencia de tecnología, pero hay oficinas de transferencia de resultados de investigación. Esta es una vertiente del conocimiento que está, para efectos legales,
sí es importante tener en cuenta que sí se puede apropiar. Nos podemos apropiar en el sentido legal de la tecnología y para ello están los trámites que hay que seguir ante las oficinas nacionales en materia de propiedad industrial y derechos de autor. Y aquí es donde la propiedad intelectual cobra una importancia en términos de esta sociedad del conocimiento, de estos datos, de esta información que tratamos todos de derivar un valor e insertarnos como profesionistas o como empresas en la cadena de valor. Ahora bien, en el tema de datos personales pareciera que la perspectiva un poco es pues, evitar justamente tener un control o por lo menos legalmente evitar que exista un tratamiento no apropiado de estos datos, evidentemente que pues, el hecho de llegar a un punto donde se controle o menos aún se apropie de ellos, pues no es algo factible desde el punto de vista de la protección de los datos y la persona. Del punto de vista de la propiedad intelectual, ese es el nombre del juego, apropiarte de las cosas, ¿no? Apropiarte de algo intangible. Y aquí es donde evidentemente el derecho de autor entra en colisión con algunas de las demás áreas que hemos estado viendo. Por un lado, como saben, no vamos a repasar toda la lámina, pero simplemente para que tengan contexto, esto no es así en todos los países, pero por lo menos en México está doctrinalmente muy establecido que por un lado tenemos la propiedad industrial y por otro lado tenemos los derechos de autor. Y es en los derechos de autor donde tradicionalmente se protege dentro de este gran caja de herramientas que la propiedad intelectual es a través de la figura que se protege justamente estos datos transformados en información, transformados a su vez en conocimiento. Pero hay algunos puntos que es justamente la parte medular de la presentación. Tradicionalmente, si pensamos en bases de datos, la manera típica de protegerlas, ¿verdad?, sería precisamente a través del derecho de autor. Pero también, como ustedes saben, hay muchas patentes, Google tiene muchas patentes en materia de tecnologías de información. Pero el truco aquí está en que esas patentes protegen otro aspecto del conocimiento, otro aspecto de la tecnología. Lo que protegen son los aspectos funcionales. Y los aspectos funcionales expresados principalmente en un proceso, muchas de las veces este proceso, ¿verdad?, está traducido en un algoritmo que es la automatización de este proceso. Y por otro lado, el derecho de autor lo que nos va a ayudar a proteger el copyright, ¿no?, que son no sinónimos, sino más bien como primos hermanos. Lo que tenemos ahí básicamente es un sistema que va a proteger la manifestación de las ideas expresadas en este caso, en un código fuente, un código objeto, ¿no? Entonces aquí lo que se protege no es la funcionalidad, el derecho de autor no protege la funcionalidad, sino protege la manera en cómo expresamos las ideas en un código particular y la manera en cómo está escrito. Esto se conoce como el principio de originalidad. Y esto tiene implicaciones precisamente para los datos y su protección en términos de cómo proteger a través de las diferentes figuras de propiedad intelectual los datos y las bases de datos. Muy brevemente, en el punto de vista de derechos de autor, como ustedes saben, al menos en nuestra ley, hay, por eso en plural, derechos de autor, porque hay por un lado un conjunto de derechos patrimoniales que los pueden ver ustedes ahí enlistados, no vamos a entretenernos y desde luego tendrán acceso a la presentación. Y por otro lado, un conjunto de derechos morales. Pero seguramente les ha pasado cuando están viendo un contrato en una transnacional, en una oficina pública de gobierno o en una editorial o cuando están tratando en Infotec de establecer una estrategia de compartir información a propósito del repositorio nacional, por ejemplo, que muchos de los contratos no están diseñados con base en eso, sino están diseñados en lo que es la práctica más intensa, internacionalmente hablando, de esta materia, que sería el sistema del copyright, ¿no?, para diferenciarlo del sistema de derechos de autor en su vertiente continental, europea o romanista germánica. Y entonces vamos a ver que si agarramos un documento y tratamos de averiguar un poco cómo es su diseño y su estructura, sentiremos que nos faltan derechos, ¿no?, como que está incompleto, porque aquí básicamente, y si ustedes se refieren mentalmente, y algunos seguro lo habrán usado, a las licencias de Creative Commons, no están diseñados estructuralmente hablando en función de todos los derechos que vienen en nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, sino están estructurados en función de lo que típicamente el copyright, ¿verdad?, ha establecido como los derechos que son parte de lo que involucra este sistema anglosajón. Por eso vemos una dicotomía muy importante aquí, que es importante ser consciente al menos, para que tengamos claridad a través de las estipulaciones vertidas en el contrato, por lo menos a cuál sistema nos estamos adhiriendo. No está mal, desde el punto de vista del derecho internacional privado, que nos sometamos a una ley de otro país, a la jurisdicción de otro país. El problema será cuando de repente mezclamos las cosas, ¿verdad? Y entonces tendremos un contrato que, lejos de alejar a las partes del conflicto, las va a acercar hacia un conflicto, porque va a ser un documento que va a tener un montón de áreas de oportunidad, ahora se llaman, ¿no?, también áreas de oportunidad en cuanto a la interpretación.
por no decir problemas. Ahora, conviene aquí tener en cuenta la diferencia, y esto lo veremos muy rápido, entre autor, por un lado, y titular. Como saben, por lo menos en los países civilistas, en el derecho de autor, en el trial de autor, en el Urheberrecht, en su versión continental europea, una cosa es el autor, otra cosa es el titular, el dueño. En el copyright esto no es así. Sería un disparate decir que, por ejemplo, Google es el autor o el INAI es el autor, por ejemplo, de una obra autoral. Pero conforme al derecho anglosajón no sería un disparate decir que Google es el copyright owner, porque eso se puede. Una persona moral puede ser el copyright owner, pero también es posible considerar legalmente, con base en la mayoría, por lo menos en las jurisdicciones más importantes, Estados Unidos y Reino Unido, como el autor. Entonces, como ven, aquí tenemos un par de puntos que creo que van más allá de la simple semántica, porque tiene que ver con un sistema completamente distinto de cómo entender los derechos que están detrás del sistema de copyright, por un lado, y de derechos de autor. Ahora, ¿cómo se adquiere el derecho? Como saben ustedes, a diferencia de los derechos de propiedad industrial, el derecho de autor se protege a partir de la fijación en un soporte material. Esto que los anglosajones llaman fixation, ¿no? Que básicamente es que se materialice la idea en un soporte. El problema es que ahora con la digitalización, esta materialización se vuelve abstracta, se vuelve electrónica. Entonces, para nosotros resulta muy difícil comprenderlo. Cuando le explicas esto mismo a un millennial, lo capta rápido porque, claro, para él la desmaterialización de los soportes materiales es algo completamente natural. Nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Captar un poco la idea, ¿no? Tendremos que tener en cuenta que también está, este sería el momento de inicio de la protección del derecho de autor, pero también, en su caso, de algunos derechos conexos o neighboring rights, como les llamarán en el sistema del copyright, que son básicamente una serie de derechos que están ligados, no son derecho de autor, están ligados al derecho de autor y que justamente sirven para ayudar a aquellas personas o instituciones que facilitan la divulgación y la puesta en circulación de las obras protegidas por el derecho de autor, ¿no? Y ahí entran muchos que son precisamente relevantes para el tema de datos o bases de datos, como son precisamente editoriales, como son organismos de radiodifusión, como son justamente todos ellos, ¿no? Ahora, muy brevemente, ¿cuánto dura el derecho? Como saben, aquí en México entramos una carrera de ponerle más años, empezó en Europa, en Estados Unidos subieron también a 70, nosotros subimos a 75 y en algún momento dijimos, para que no nos alcancen, pongámosle en 100, ¿no? Un punto, evidentemente, después de finalizar la vida del autor, exactamente. Claro que un punto que se critica en la legislación mexicana es que una dimensión es la cronológica y la otra es la de la eficacia de la norma, ¿no? ¿De qué me sirve? Pues vamos poniendo 1000 años, ¿no? Si se trata de eso, pero el tema es de que si yo tengo una preocupación de que mi derecho de autor haya sido violado, entonces aquí lo importante es que las instituciones permitan la protección. Y vamos un poco aquí rápido con esta parte, porque nos quedan ya pocos minutos. Tiene que ver, y nos iremos a una parte que es el otro punto central aquí, que es que, por un lado, cuando hablamos, me voy a regresar aquí, de programas de cómputo, como saben, en nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, pero también en diferentes tratados internacionales y a través de varios precedentes en diferentes países, está muy establecido que los derechos de autor serán la mejor vía para proteger precisamente los derechos de autor, salvo que, como ya hemos dicho, también entrañe un aspecto funcional y la patente nos sirva como un mecanismo para proteger ese otro aspecto. Pero por otro lado están también un punto que no es estrictamente derechos de autor, pero que en muchas de las legislaciones de los convenios internacionales y leyes domésticas o comunitarias en materia de derechos de autor se habla de ellos, que son los Digital Rights Management o medidas tecnológicas precisamente para gestión de derechos, que son mecanismos que impiden materialmente que ciertos materiales sean copiados y esto tiene la intención básicamente de evitar pues la piratería, ¿no? El problema aquí de orden práctico y de orden también abstracto es de que esto no discrimina respecto a los fair uses o usos permitidos conforme a la doctrina anglosajona y también no toma en consideración lo que en México serían las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Y luego también tenemos el tema del derecho sui generis, que intentaré hacerlo en 3 minutos, así que pongan toda la atención que puedan. El derecho sui generis es un derecho que surge a partir de, vamos a explicarlo aquí más fácil, a partir de un caso que es Face versus Rural Telephone, un caso en los 90s en Estados Unidos. Básicamente una empresa copió el directorio telefónico de otra, la copiada, digamos, demandó evidentemente y la otra dijo, sí, te los copié. Y
¿verdad? Y entonces, básicamente, dijo, pues, a ver, ¿no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? ¿Me copiaste? Sí, pero ¿qué crees? Eso son simplemente compilación de datos, que qué bueno que te haya costado mucho esfuerzo, felicidades, ahí te voy una estrellita, pero el derecho de autor no sirve para eso. El asunto, para no hacerse el cuento largo, llega a la Suprema Corte y básicamente se interpreta una serie de puntos ahí, entre ellos que precisamente los datos contenidos en un directorio telefónico no son protegibles en sí mismos como derechos de autor y por lo tanto la compilación como obra aparte, ¿no?, que sería precisamente una obra derivada, en sí mismo solamente tendrá protección respecto a lo que haya aportado original. En este caso era una gran lista de muchos datos ordenados alfabéticamente. Y la Corte en este caso dijo, pues qué pena, porque el hecho de que los hayas acomodado alfabéticamente no reúne el requisito mínimo de originalidad. Espantados sobre el tema en Europa, lo que hicieron fue reaccionar, dijeron, a ver, todas las empresas se sienten ofendidas por esta decisión en los Estados Unidos, vénganse a Europa, aquí les vamos a diseñar una directiva que va a crear un derecho que no hallaron un mejor nombre y le pusieron derecho sui generis. Y entonces el derecho sui generis está diseñado, por eso tiene un nombre raro, ¿no? Porque es un derecho especial para protección de bases de datos no originales. Y para entender eso hay que leer el caso de Face, que es en otro lugar en Estados Unidos. Porque deliberadamente esta directiva europea estaba pensado para proteger bases de datos que caían en aquel supuesto, que no eran protegibles por derecho de autor. Entonces se creó una protección especial, con restricciones, con una serie de cosas, ¿verdad? Y que eventualmente nuestro país copió en la reforma del 96, que entra en vigor nuestra ley del derecho de autor en el 97, y en México tenemos nuestra versión, ¿verdad?, mexicana del derecho sui generis, artículo 105, 106 de la ley del derecho de autor. Y por otro lado también, lo que tenemos en Europa, básicamente es, un minuto, ahí va. Lo que tenemos básicamente aquí, pues que a los 10 años de este derecho sui generis, lo que tenemos es una evaluación que hicieron en Europa y básicamente concluyeron que había sido contraproducente. El derecho sui generis, tal como fue diseñado y como fue implementado, que fue la misma manera como se implementó, lo copiamos realmente acá, no sirvió en realidad para incentivar la innovación ni para incentivar la industria informática, sino que incluso fue contraproducente. Todo esto, estamos hablando a mediados de los 90, hacia finales de los 90 entró un contexto también, y esto lo era muy rápido, de implementar una serie de instrumentos, entre ellos dos tratados muy importantes de la OMPI, que se vieron reflejados en dos directivas, una europea en materia de derechos de autor, adaptando a la sociedad del conocimiento, y en el caso de Estados Unidos, como ustedes saben muy bien, una pieza legislativa muy compleja y muy extensa que es la Digital Millennium Copyright Act. No me da tiempo de explicárselo, lo tendrán en la diapositiva porque estamos en los últimos 30 segundos. Y básicamente ahí lo que podrán ver son un montón, varios puntos, pero aquí la que es importante es precisamente el título que se refiere precisamente a la parte de limitaciones o fair uses que se agregan a los que ya había, tratando de balancear el derecho de autor a la era digital, creando escenarios en los cuales se puede utilizar material protegido por derecho de autor sin tener que pedir permiso ni pagar regalía, básicamente. Y por otro lado, crea la Digital Millennium Copyright Act, varias disposiciones conocidas como Safe Harbor, que conoceríamos acá como inmunidades, que si las empresas, por ejemplo Google, que es una de ellas, o una empresa que provee servicio a Internet, cumple con ellos, entonces no estará sometida a reclamos, ¿verdad? Tendrá inmunidad respecto a violaciones o a presuntas violaciones por derecho de autor. Muchas gracias a todos y si quieren complementar algún punto, desde luego en las preguntas lo podemos hacer. Thank you very much, and sorry to have pushed you to the end and like a Formula One